sentido de este texto. Está el profe Acanda, la profesora Stose, el David, que va a ser el moderador hoy, y la Sofi, que fue ex compañera en la carrera de Sociología, viene ahora con un postdoctorado en la UNAM y también nos va a compartir como algunas reflexiones de lo que ha sido el desarrollo de este trabajo. Así que, sin más, le dejo a David para que me haga los honores. Hola, buenas tardes con todas y con todos. Gracias por asistir a pesar de ser un día futbolero, que me afectó un poco la asistencia. Bueno, hemos pensado esto va a ser más una charla, esperamos, a modo de comentario del libro. Para eso hemos invitado a Jorge Luis Acanda, a Soledad Stossel y a Sofía Lorenzo, que fue quien coordinó el libro y tuvo la gentileza de invitarnos a algunos de nosotros a escribir además un texto. Entonces, sin más, empiezo dándole la palabra a Jorge Luis para el primer comentario. Jorge Luis, bueno, como se suele decir, es cliché, Jorge Luis no necesita presentación, pero les contaré que es cubano, es uno de los más destacados filósofos latinoamericanos especializados en IAE, en la Flaxo, y tuvimos el honor de tenerlo como compañero y docente acá en la Universidad Central. Lamentablemente se fue formalmente hace poquito, pero siempre va a seguir siendo parte de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Central. Sin más, Luis, por favor. Bueno, muchas gracias. Acabo de enterar ahora que fui compañero de él, pensé que todavía era compañero de Bueno, este libro coincide prácticamente, a diferencia de pocos días, su presentación con la de otro libro que se presentó hace aproximadamente un mes, algo así, no aquí, sino cerca de la Andina, de un libro sobre la recepción de Gramsci en Ecuador. Entonces es muy interesante que ahora estén apareciendo estos libros, ¿no? Que hacen o intentan hacer un recuento de cómo ha sido, no voy a decir desarrollo, no necesariamente siempre ha sido así, pero sí el desenvolvimiento y el despliegue del pensamiento marxista en Ecuador. Me parece que eso ya es un síntoma importante, teniendo en cuenta que considero yo que la aparición casi simultánea de estos dos libros tiene que ver en buena medida con la percepción de los tremendos desafíos ante los cuales está el pensamiento marxista en Ecuador en este momento. Bueno, en general en el mundo entero, ¿no? Pero además en Ecuador, con esta segunda ola de pensamiento neoliberal muy fuerte que nos está golpeando a todos. Ecuador es un país peculiar, me perdonen que se lo diga. Es un país de las dictablandas, primero vamos a empezar por ahí, lo cual ya significa mucho, ¿no? Implica mucho esa comprensión de que si en otros países de América hubo dictaduras muy feroces, muy sangrientas, y no hablo solo de las dictaduras estas de nuevo tipo de la década del 70 del Cono Sur, en general en Centroamérica también, en Colombia, que siempre han vivido en un estado de guerra civil permanente prácticamente desde la fundación de Colombia. Ecuador fue un país donde el papel del ejército en ciertas épocas tuvo otras características. Y eso ya está marcando algo importante cuando uno empieza a analizar cualquier momento que tenga que ver con el desarrollo del pensamiento, de cualquier tipo de pensamiento en Ecuador. Y específicamente cuando estamos hablando de un pensamiento que se supone que es un pensamiento por y para la revolución. Entonces, el hecho mismo de que nunca haya tenido que haber esa imposición de carácter militar para poder consolidar el poder de la oligarquía, ya empieza a explicar lo peculiar que necesariamente, o los elementos de peculiaridad que necesariamente tiene que haber habido en el desarrollo, en el despliegue, en el desenvolvimiento del marxismo en Ecuador. Interesante además porque siendo un país pequeño, como es Ecuador, y vuelvo a pedir perdón por lo que voy a decir ahora, y espero que no me quiten la condición de compañero,
de que no es precisamente uno de los países que se puede decir que tiene un desarrollo, que constituye un centro de desarrollo académico, como lo es por ejemplo México, como lo ha sido Argentina, etc. Sí le ha dado a América Latina algunos pensadores muy importantes, en el campo del marxismo, quiero decir, ¿no? Pensadores que tienen dimensión continental. Y uno de los textos que aparece en el libro de mi colega David Chao, compañero mío también, tiene que ver con justamente tres autores, ¿no? Tiene que ver con Agustín Cueva, Bolívar Echevarría, es que fui compañero muchos años aquí y eso es bien. Agustín Cueva, Bolívar Echevarría y Moreano. De ellos tres hay dos que tienen una dimensión continental. Y no estoy menospreciando a Moreano, pero Moreano se quedó aquí en Ecuador y su pensamiento estuvo más vinculado a cuestiones específicamente ecuatorianas. Pero Agustín Cuevas y Bolívar Echevarría nosotros los podemos situar en la primera línea de un pensamiento marxista que está tratando de analizar América Latina y que está tratando de construir un marxismo para América Latina. Entonces, como digo, es curioso porque no es un país que uno puede decir que es un gran centro cultural, me perdonen que se lo diga, con toda modestia, pero el pensamiento marxista, el marxismo sí ha dado figuras importantes de nivel continental, y a esto me voy a referir un poco más adelante cuando hable de algunas de las cosas que dice mi todavía compañero David Chao. Entonces, eso es una primera cuestión importante, ¿verdad? Este libro intenta hacer un análisis en los diversos textos y los diversos autores que están ahí de cómo ha sido ese desarrollo del marxismo. Y llega hasta el año 1986, si mal no entendí, más o menos. Lo cual ya representa también un desafío para los posteriores historiadores acerca del pensamiento marxista en Ecuador, para la continuación de este libro. Porque espero que los que escriben en este libro no se hayan detenido ahí, continúen con esa investigación, porque es precisamente a partir de la década del 80 y el 90 que Ecuador tiene unas características muy específicas por esa ola, ese desarrollo del neoliberalismo, esa primera oleada del neoliberalismo. Digo la primera porque la segunda es la que empezó en el año 17, al menos esa es mi opinión. Cómo el marxismo ecuatoriano tuvo que enfrentar, por un lado, estoy diciendo una tarea futura, cómo tuvo que enfrentar, por un lado, ese desarrollo del neoliberalismo que evidentemente dejó marcas muy fuertes en la conciencia social ecuatoriana, porque yo creo que no se puede entender muchas de las cosas que han ocurrido del año 17 hacia acá si no se entiende que en buena medida el neoliberalismo logró construir y conformar el sentido común en la concepción gramsciana, ese sentido común. ¿Cómo logró, en primer lugar, manejarse con esto? ¿Cómo logró enfrentar esto? ¿Qué incidencia y qué efectos tuvo esta oleada neoliberal sobre el pensamiento marxista? Y cómo enfrentó algo que se empezó a dar también paralelamente con esto, que fue la desaparición de la Unión Soviética, la desaparición del sistema comunista y toda la oleada que eso trajo también de derechización del pensamiento. Sobre todo por un tema que en el libro se trabaja bastante, pero se trabaja hasta el año 86, el tema del sujeto revolucionario. Porque uno de los efectos fundamentales que tuvo a partir del año 1989, la caída del muro de Berlín y después en 1991 la desaparición de la Unión Soviética y todo aquello, es como en buena medida se empezó a rechazar o a considerar que ya aquello no era válido, el papel del proletariado como sujeto de la revolución, y empezaron a buscarse otros sujetos de la revolución. Y muchas veces se cayeron en posiciones muy esenciales. Y el marxismo es una concepción dialéctico-materialista de la historia. Pero bueno, eso queda como un desafío para los que puedan venir más adelante. Aunque son autores distintos, yo creo que hay dos o tres puntos que se pueden destacar como comunes, ¿no? Uno de esos puntos es que constantemente, como no puede ser menos,
los autores están destacando cómo el pensamiento marxista en Ecuador, al igual que en cualquier otro lugar del mundo, a que en eso sí no hay excepción, tuvo que lidiar en primer lugar, bueno, lidia con un campo intelectual, ¿no? El campo intelectual que en buena medida ha estado dominado por el liberalismo, por las concepciones del liberalismo, y como en cierta medida el marxismo, los marxismos, porque además habría que hablar de los marxismos, ¿no? Y los marxistas, no es lo mismo, aunque se parece. Los marxismos, en buena medida, algunos de ellos empezaron a asumir como naturales esas ideas o ciertas ideas del liberalismo, ¿no? Eso por un lado, y como también los marxistas ecuatorianos en distintos momentos tuvieron que lidiar con la influencia del positivismo, que también constituye un sentido común académico. Porque de la misma manera que hay un sentido común a nivel general, podemos hablar de un sentido común académico, muy marcado por el positivismo. Y esa influencia del positivismo sobre algunos marxismos, lamentablemente se dio en muchos lugares, porque constituía precisamente ese sentido común académico, marcó en buena medida muchos de los marxismos. Entonces es interesante cómo los autores que escriben en este libro, que elaboran los distintos ensayos, señalan esa integración, esa necesidad que han tenido los marxismos ecuatorianos, y repito, no es nada específico de Ecuador, es algo que se ha dado a nivel mundial, en esta interacción con el positivismo, y cómo en buena medida elementos esenciales del positivismo se insertan dentro del marxismo. Y ahí empezamos a hablar del marxismo dogmático, empezamos a hablar del marxismo que producían los aparatos ideológicos del Estado de la Unión Soviética, el famoso Diamat, el Hizmat, ¿no? Y cómo todo eso constituía también un campo de reflexión, pero también un campo de debate dentro del propio, o dentro de los, porque me gusta hablar en plural, dentro de los marxismos ecuatorianos. Y cómo eso ha ido marcando esas tendencias, esas discusiones a lo largo de todo este periodo que trabaja el libro desde principios de la década del 20, cuando empieza a darse ya el pensamiento marxista en Latinoamérica, en Ecuador también, hasta el año 86. Que justamente el autor que trabaja esto y señala que voy a trabajar en Madrid, si mal no recuerdo, del año 75 al año 86, es porque señala que el año 75 tuvo un auge de las luchas populares y el año 86 ya empieza a marcar el declive de esas luchas populares, declive que va a mantenerse durante un periodo de tiempo bastante largo. Me llamó mucho la atención en el texto de mi todavía compañero David Chávez, cuando él, sí, no sé, solo voy a perdonar, cuando él, en este texto que tiene, que forma parte de su tesis de doctorado que está realizando en Buenos Aires, trabaja estas tres figuras muy importantes, Bolívar Echevarría, Quijano perdón, pues, tengo un problema. Es que eso que me sacaron de compañero con el coloquio. Cueva, Bolívar Echevarría y Moreano, y él utiliza tres conceptos que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, la idea de que ellos estaban elaborando un cinturón teórico de protección. A mí eso me parece importante, interesante, de que justamente en estos años en los que ellos están trabajando, los años 70, 80, ya había comenzado eso que ya había comenzado a hablarse y a convertirse en moneda común eso que se llamaba crisis del marxismo, porque ya desde el año 68 se empezó, bueno, incluso desde el año 56, ¿no? Con los sucesos de Hungría, todo aquello. Después vino lo del 68, se empezó a hablar de la crisis del marxismo, y después vino ya la muerte supuestamente del marxismo en el año 89. Pero esa perspectiva de estudiar la obra de estos autores como una obra que que tiene como objetivo construir un cinturón de defensa del marxismo contra esa ofensiva del pensamiento de derecha, me parece importante, me pareció original y me pareció que marca justamente la importancia que estos autores tienen, ¿no? Cómo ellos, en mayor o menor medida, fueran conscientes o no, pero que estaban haciendo eso, y es un aporte de ellos ahora, año 2024, porque ahora también estamos los marxistas. Estamos también bajo una ofensiva muy fuerte de que el marxismo no sirve para nada, de que el marxismo no es que tenga
crisis, porque si está en crisis por lo menos está agonizando. Este es un cadáver que hay que enterrarlo hace rato. Entonces, tener en cuenta esos aportes teóricos de estos autores. La idea del marxismo relacional, eso también me parece importante. Resaltar, como hace David, el papel que tiene el concepto de relaciones sociales, entender que el marxismo trabaja relaciones y sobre todo que trabaja relaciones de producción. Y no producción en el sentido económicamente estrecho de construyo 3 automóviles o 4 libretas, sino que son relaciones de producción de relaciones sociales, relaciones de producción de objetos sociales. Y hay un tercer concepto también que rescata David, que a mí me provocó nostalgia, me había cuenta del montón de años que tengo arriba, que se nota que se me olvidan los nombres. Tricontinentalismo, que es un concepto que ya casi no se utiliza. Yo recuerdo, a raíz de la Revolución Cubana, se empieza a hablar del tercer mundo. Hay un primer mundo que es el mundo del capitalismo desarrollado, hay un segundo mundo que es el mundo de los países socialistas, y está el tercer mundo. Y ese era un concepto importante porque en primer lugar decía, bueno, aquí ahora aparecemos nosotros en escena, ¿no? África, Asia, América Latina, siempre habíamos sido ignorados por completo, ahora tenemos una presencia muy fuerte, ahora estamos intentando hacer algo, y ese concepto de que existe un tercer mundo que tiene que enfrentarse al capitalismo, pero que tiene tiene especificidades propias, y que por lo tanto el marxismo tenía que construirse desde el tercer mundo, un marxismo para el tercer mundo y desde el tercer mundo. Entonces, ese concepto lamentablemente con el tiempo desapareció. Fue un concepto que tuvo mucha fuerza en el campo de las ideas políticas, incluso en el campo del arte. Si se me permite una pequeña digresión para que vean que mi memoria no está tan mal. Recuerdo un documental que se hizo en Cuba, largo, 90 minutos, pero un documental. Tenía un título muy expresivo, 1976. Se llamaba Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial. Porque la idea era esta. Ustedes en Europa piensan que la guerra se acabó, pero hay una guerra mundial. Porque hay una guerra en Vietnam, bueno, en Indochina, está en África, está en América Latina. Entonces era una idea muy interesante, vinculada también con otra idea, no voy a hablar de eso, el libro no se toca mucho, un concepto también lamentablemente muy mal interpretado, pero el concepto de desarrollo. Ahora uno habla de desarrollo, dicen desarrollista, qué sé yo cuántas cosas, pero cuando usted está intentando sacar a un país donde la gente se está muriendo de hambre y donde hasta la insulina la tiene que traer del extranjero, porque usted tiene su nivel de desarrollo de la fuerza productiva es tan bajo que no puede ni producir insulina. Lo que imagínense qué tragedia es. Porque le cierran la llave a la insulina, imagínense todos los diabéticos. Y no estoy hablando de cosas que no pasaron, estoy hablando de cosas que pasaron y pasan. Entonces, hablar de una revolución que quiere desarrollar la economía del país no es poca cosa. Y estaba muy vinculado con ese concepto de tricontinental, de tercermundismo, de la necesidad de construir un marxismo. Y eso se encuentra en la obra de estos autores, que por eso me parece también que es importante el sentido de cómo David rescata esa idea como algo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar el marxismo a la luz de los desafíos que estamos enfrentando ahora. Y por último, muy interesante los trabajos de Madrid, y de lo traigo anotado, no se preocupe, y de Sofía Lanchimba, donde ellos hablan de el sujeto, ¿ya? Cómo se pensó la cuestión del sujeto, las distintas interpretaciones que había acerca de quién era el sujeto de la revolución, quién podía ser. Y muy interesante cómo estos dos autores analizan cómo los intelectuales marxistas de la época analizaban el papel de los intelectuales. Entonces yo quiero hacer simplemente un pequeño señalamiento, porque el concepto de intelectual orgánico de Gramsci, como casi todos los conceptos de Gramsci, usted siempre habla de Gramsci, ¿qué te voy a decir? Como casi todos los conceptos de Gramsci se han interpretado muy mal. Cuando Gramsci hablaba de intelectual orgánico, no hablaba del intelectual que se inscribía en el Partido Comunista. Ese no era el concepto de intelectual orgánico. El intelectual orgánico puede no darse cuenta que él es orgánico. Lo que lo hace orgánico es la organicidad de su acción intelectual. La burguesía tiene intelectuales orgánicos.
No tiene nada que ver que usted esté inscrito en un partido, no. Si su labor intelectual es orgánica, vale decir, es coherente con la construcción y reproducción de la hegemonía del capital, usted es un intelectual orgánico del capital. Y usted puede estar inscrito en el Partido Comunista que le dé la gana. Si su actividad intelectual no es orgánica, coherente con la construcción de una contrahegemonía, usted no es intelectual. Así está inscrito donde se le dé la gana. Entonces, esto es un poco más complicado de lo que algunas veces se escucha. En todo caso, considero que el libro es muy interesante, muy importante. Este libro, al igual que el otro del que hablé, que espero que se presente también aquí en la universidad en algún momento, constituye dos momentos importantes de cómo se está haciendo esta historia, que me parece que es una historia importante, porque como ya digo, es una historia importante no solo porque mira al pasado, siempre es bueno reconstruir el pasado, pero porque esa reconstrucción del pasado nos va a permitir aportar elementos para, vuelvo a repetir, enfrentar los tremendos desafíos que tiene el pensamiento marxista en el mundo entero y en Ecuador. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. A pesar del bullying, del compañerismo, bueno, vamos con Soledad Stossel. Soledad es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata, profesora en la Flaxo y también colega docente acá en la Universidad Central. Sus temas de trabajo son el Estado, democracia, corporativismo y usualmente trabaja con Bob Jessop, que digamos que eso vincula mucho con las discusiones marxistas también, y por eso la hemos invitado. Suerte, adelante. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para leer y comentar este libro, que ahí, coincidiendo con Jorge Luis, me parece que llega en un momento más que oportuno, no se publica a principios del año, ¿no? De este año, y llega en un momento muy particular, no solo a nivel regional, sino a nivel global, que es el giro conservador autoritario y la radicalización de las derechas, ¿no? Que no solo es a nivel global, sino que también lo estamos presenciando en la región latinoamericana. Y al leer el libro, precisamente no podía dejar de hacer paralelismos, ¿no?, con el contexto histórico-político en el que varios de los marxistas ecuatorianos, como Agustín Cueva, producían sus reflexiones teóricas, ¿no?, en el campo marxista, en el contexto también de los años 70, donde se produce también ese giro conservador autoritario, ¿no?, que en la región se expresa por medio de dictaduras militares, sobre todo en el Cono Sur. Bueno, la región andina tiene otras peculiaridades, los gobiernos militares, pero no podía dejar, digamos, de hacer ese paralelismo entre los años 70 y lo que actualmente estamos atravesando. Pero entonces me parece que este libro, ahí siguiendo un poco también lo que decía Jorge Luis, La ira, la esperanza, el marxismo en Ecuador, precisamente nos invita a leer ese libro en espejo con lo que estamos atravesando hoy en día, ¿no? Y también algo que tengo que aclarar, porque siempre cuando hacemos una lectura y hacemos un comentario de un libro, lo hacemos de forma situada. Y yo en este caso leí el libro no desde una lente como argentina, no como ecuatoriana en la adopción que soy, sino que lo leí más como argentina y en el marco, ¿no?, como mujer, desde el campo feminista y además a partir de la formación política y académica que yo tuve en Argentina. Yo me formé en Argentina, ¿no?, en la universidad pública a principios del siglo XXI, ¿no?, entre los años 2003-2008, cuando el pensamiento marxista se había desvanecido, ¿no?, estoy hablando desde Argentina, sino desde Ecuador, se había desvanecido y se estaba transitando hacia una suerte de post-marxismo, ¿no?, de la mano de autores como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, etc., ¿no?, y otros varios autores post-estructuralistas, ¿no?, incluso el propio Laclau y Mouffe en el libro, ¿no?, Hegemonía y Estrategia Socialista, y luego en La Razón Populista, explícitamente comenta, ¿no?, que ellos se sitúan en un término post-marxista, ¿no? Entonces, cuando me acerco a este libro, La ira, la esperanza, me acerco desde esa lente, ¿no?, con un desconocimiento de lo que es el campo marxista en Ecuador, ¿no?, o mejor dicho, los marxismos ecuatorianos,
a pesar de que el libro no habla de marxismo en singular. Entonces, ese es un poco mi posicionamiento de dónde yo hago la lectura de este libro, que por cierto aprendí muchísimo. Sí, precisamente partiendo de esta mirada mía, teórica, política, atravesada además, esto yo decía, una formación académica y política, atravesada más en un terreno post-marxista, ¿no? Tengamos en cuenta a principios del siglo XXI los estallidos sociales que había habido, a nivel regional, en Argentina también, donde se colocaba muy fuertemente esta idea de que ya el sujeto político del cambio, de la revolución, lamentablemente se había dejado de hablar de revolución, en el siglo XXI se dejó de hablar, a principios del siglo XXI de revolución, pero esta idea de que el sujeto político ya no era el trabajador, ya no era el proletariado, sino que había múltiples sujetos políticos que estaban en construcción, ¿no? Con la inclusión de diferentes actores sociales, ¿no? Asambleas ciudadanas, clases medias que se movilizaban, trabajadores informales, no los sindicatos, y muchos de los sindicatos ligados a las izquierdas marxistas, ¿no? Entonces, cuando yo abordo este libro, aprendo muchísimo, ¿no? Aprendo cómo se fue desarrollando, cómo fue recepcionado el marxismo en Ecuador, ¿no? Y hacerlo desde Ecuador implica pensar en una singularización, ¿no? En una singularidad, que es un concepto que se trabaja bastante en el libro, ¿no? Esta idea de la singularización nacional, esta idea de que había que recepcionar el marxismo, ¿no? Europeísta a las realidades nacionales. Entonces, el libro nos propone, ¿no? una lectura histórica acerca de cómo en Ecuador, desde 1920 aproximadamente, fue recepcionado el marxismo y fue reconfigurado, ¿no? A la luz de los procesos sociales y políticos nacionales. La primera parte del libro, que se compone de 2 capítulos, precisamente hace una reconstrucción histórica brillante, ¿no? De cómo el marxismo comienza a insertarse en Ecuador en lo que Gramsci, ¿no? Hablaba como la sociedad civil, a pesar de que en esos años todavía Gramsci no había, los textos y el pensamiento de Gramsci no había sido recepcionado acá en Ecuador, ¿no? Llega un poco más tarde, pero a pesar de eso, los textos, estos 2 primeros capítulos del libro, que se concentran en hacer una reconstrucción histórica acerca de los marxismos, de cómo es recepcionado acá, nos muestran precisamente cómo las izquierdas marxistas empiezan, ¿no? A ocupar determinadas trincheras en los espacios de la sociedad civil, ¿no? Tanto en espacios culturales, en espacios periodísticos, en los espacios universitarios. El libro hace un énfasis bastante fuerte en cómo, sobre todo en la Universidad Central del Ecuador, en esta universidad, cómo el marxismo fue recepcionado, ¿no? Cómo eso se tradujo académicamente, ¿no? En la Escuela de Sociología. Eso va a ser mucho más adelante, ¿no? Ya en los años 60. Pero los primeros capítulos entonces nos muestran eso, ¿no? Cómo el marxismo se empieza a expandir en distintos espacios culturales, artísticos, políticos y, por supuesto, generando un impulso, ¿no? A la formación de las organizaciones sindicales, ¿no? Al sindicalismo. Y hay que tener en cuenta también que en esos años, entre los años 20 y 30, los acontecimientos globales, ¿no? Como fue la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, son 2 acontecimientos fundamentales que son recepcionados acá por tanto la intelectualidad, ¿no? Y de izquierda, como los distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, la clase trabajadora, como la Revolución Rusa, la mexicana sobre todo, impactan fuertemente para reconfigurar el marxismo en una clave nacional. Ahí entonces en esta reconstrucción histórica nos muestra, ¿no? Por ejemplo, nos ponen el ejemplo de la revista, el periódico La Antorcha, ¿no? En los años 20, en Quito, también en Guayaquil. También nos muestran, ¿no? Cómo en estas 2 ciudades, Guayaquil y Quito, sobre todo, empiezan a surgir distintas librerías, por ejemplo, Sucre y La Española, donde se empiezan a vender, ¿no? y a difundir los textos marxistas, de Marx, sobre todo. Entonces, es muy interesante cómo esa reconstrucción histórica al mismo tiempo nos permite hacernos preguntas hoy en día, ¿no? En estos 2 primeros capítulos vemos, por ejemplo, la importancia que tiene la juventud, ¿no? Cómo el sujeto, ¿no? La juventud entendido como un sujeto político,
tanto la juventud ligada a la clase trabajadora, como también la juventud ligada a las fuerzas militares, ¿no? Es interesante ver cómo la juventud aparece como un sujeto político que incluso se autoarrogaba, ¿no?, la representación del campo popular, ¿no? Y que eso nos invita a pensar qué está pasando hoy en día con las juventudes, ¿no?, con las juventudes en América Latina. Si está habiendo espacios hoy en día aquí en Ecuador, en la región, para pensar a las juventudes como un sujeto político capaz de conducir, ¿no?, el cambio social, el cambio político, la revolución, podríamos pensar. Que son preguntas que voy dejando acá para que después, en todo caso, podamos abrir el debate. Entonces, esa es la primera parte del libro. Después, la segunda parte del libro avanza hacia autores que podríamos considerar clásicos, que se inscriben en el campo marxista, como Agustín Cueva, Bolívar Echeverría, Alejandro Moreano, entre otros, y donde ahí lo que vemos es cómo a partir de estos autores marxistas ecuatorianos se empiezan a posicionar las distintas vertientes del marxismo. ¿Sí? Por eso creo que es importante hablar de los diversos marxismos, donde ya empieza a aparecer esta idea del cuestionamiento al marxismo en términos dogmáticos o esencialistas, ¿no? Como comúnmente se lo ha considerado al marxismo, en este sentido más esencialista, como la base, condición de la superestructura, ¿sí? Entonces, vemos que en estos son 3 capítulos, ¿sí?, si no me equivoco. Tenemos el capítulo de David Chávez, de Andrés Seyman, de Víctor Hugo Pacheco, ¿no? Son 3 capítulos donde precisamente hacen un recorrido por el pensamiento político y teórico de estos autores marxistas ecuatorianos. Y ahí me parece importante situar esto, ¿no?, porque acá vemos cómo ya en los años 60, en los años 70, hay un debate fuertemente en torno al marxismo que disputa con el marxismo occidental, ¿no?, por esta idea de que el marxismo podía ser entendido en términos científicos como un sistema de pensamiento, o el marxismo podía ser pensado como un proyecto político, como una praxis política, ¿no? Entonces aparecía como esta idea de el marxismo puede ser esto o puede ser lo otro. Y vemos en esta segunda parte del libro cómo los distintos capítulos se prestan a discutir justamente esto, ¿no?, y a mostrar que el marxismo tiene esas 2 caras, ¿no?, de ser un sistema de pensamiento científico, pero al mismo tiempo es un sistema de pensamiento científico para la acción, para la praxis, para el cambio, para la revolución. Y me parece que eso es importante porque configura los debates políticos, intelectuales y teóricos entre las décadas del 60 y 70. Y hay algo que me llamó la atención, y quizás viene dado por mi sesgo político y militante que les comentaba al inicio, es que en esta segunda parte quizás se dibuja un poco a partir de estos autores, ¿no?, como Bolívar Echeverría y sobre todo Agustín Cueva, ¿no?, con este libro La dominación del proceso político en Ecuador, se dibuja un poco quizás los debates teóricos e intelectuales que había en ese momento en torno a lo que es la tradición nacional popular. Sabemos que Agustín Cueva fue uno de los grandes intelectuales que se ha embarcado en este debate en torno al populismo, ¿no?, esta categoría tan polisémica y tan denostada. Ha tenido, ¿no?, los debates con Rafael Quintero, por ejemplo, en esos años, y en el marco de la tradición nacional popular, que incluso no solo fue un debate ecuatoriano, sino que fue un debate en América Latina, tanto en México, tanto en Argentina, tanto en Brasil, en torno a lo que eran los populismos o lo que se conocía como lo nacional popular, desde los años 30-40, ¿no?, con el fenómeno del cardenismo en México, el baguismo en Brasil y el peronismo en Argentina, ¿no? Entonces, ahí en los distintos capítulos, cuando se hace un recorrido y el derrotero del pensamiento político marxista, por ejemplo de Agustín Cueva, se ponen sobre la mesa los grandes debates que incluso podríamos decir que se han desdibujado, pero que permanecen hasta el día de hoy, ¿no? Los grandes debates que me parece que desde el campo de las izquierdas tenemos que seguir dando, ¿no? Esta pregunta de la cual dice, ¿hay un sujeto político? ¿No? Porque hay un sujeto político para el cambio, para la revolución. ¿Qué estrategias políticas en esta coyuntura, ¿no?, que de hecho Agustín Cueva trabajaba mucho desde la coyuntura, ¿no? Él tiene toda una reflexión alrededor del concepto de coyuntura y cómo hacer un análisis de coyuntura que retomaba ahí a Gramsci. Pero vemos que esos grandes temas, ¿no?, como el sujeto político, la revolución,
¿no? El concepto, la idea de revolución y la revolución como un horizonte, ¿sí? Como un horizonte, como el cambio político. Vemos que estructura, ¿no? En los años 60-70 se estructura el debate político alrededor de esos grandes temas, ¿no? Del sujeto, de la revolución y de las estrategias. En un momento en que en el continente las izquierdas se estaban radicalizando, donde se estaba pensando, ¿no? Las estrategias, por ejemplo, la vía armada, ¿sí? La vía armada para la revolución, o la vía chilena al socialismo, como fue el caso de Chile en 1970. Entonces vemos que esos son los grandes, la cuestión fundamental del Estado, ¿sí? Aparece el problema del Estado, que en realidad no va a dejar de estar. El problema del Estado va a ser transversal al campo marxista, al marxismo como sistema de pensamiento y como praxis política desde los años 30. Y sobre todo desde los años 30 con el surgimiento de los proyectos nacionales populares. Sabemos que ahí el marxismo se va a enfrentar fuertemente a ese espacio que abreva en la tradición nacional popular. No, hay un debate muy lindo en los años 70 que se da entre Juan Carlos Portatiero, Murmis, Agustín Cueva también entra en ese debate, Ernesto Laglo también entra en ese debate, ¿no? Acerca de los años 70 y 80 se da, acerca de si acaso lo nacional popular podía ser ese espacio, ese sujeto capaz de producir una revolución, ¿no? Y ahí, claro, tenemos desde el campo marxista justamente un cuestionamiento al nacional popular, precisamente por sostener que lo nacional popular no cuestiona el carácter capitalista de las formaciones sociales y por lo tanto tampoco cuestiona el carácter de dominación del Estado, de cualquier Estado, ¿sí? Es decir, en los años 70 sigue habiendo, y ahí quizás voy a hablar con David y preguntarle a David, ¿no? Pensar esta idea del marxismo relacional, que David en uno de los capítulos lo sitúa, ¿no? A propósito del pensamiento de Agustín Cueva y de Bolívar Echeverría, ¿no? Si acaso en los años 70 todavía se podía pensar o se podía pensar en una reconfiguración del marxismo, dejando de lado ese marxismo más esencialista, ¿no? Esta idea de que las relaciones de producción capitalista terminan de alguna forma condicionando la lucha de clases y por tanto también terminan condicionando el espacio político, el sistema político, ¿no? La llamada o la mal llamada superestructura. No, a mí me parece que todavía en los años 70, en el caso de los pensadores marxistas ecuatorianos, todavía sigue habiendo ese resabio más determinista o esencialista, ¿no? Y sobre todo alrededor del concepto de lucha de clase que es fundamental en el pensamiento de Cueva. Y que en el libro quizás se desvanece un poco ese debate con lo nacional popular, ¿no? Esta idea de que Portantino, por ejemplo, y Agustín Cueva también se inscribe en esa idea de que todo Estado termina siendo la objetivación de un principio de dominación. ¿Sí? No importa que ese Estado haya sido ocupado momentáneamente por un proyecto nacional popular que interpele a los sectores populares y no solo que los interpele, sino que los incorpore a la economía política. Y yo creo que ese debate sigue estando pendiente y muy vigente al día de hoy, ¿no? Y sigue estando vigente al día de hoy, sobre todo luego de la ola progresista que atravesamos en la región latinoamericana, ¿no? Esto de que a partir del 2000, ¿no? La región comienza a estar gobernada por proyectos de izquierda, de centroizquierda o nacional populares o progresistas, hay todo un gran debate, pero donde vemos que en los hechos, ¿no? En los procesos políticos realmente existentes, durante esta ola progresista, ¿no? Hasta el año 2015, vemos que los marxismos, ¿no? Y los sindicatos, partidos políticos, los espacios políticos que se siguen reconociendo como marxistas, disputan con aquellos espacios que se reconocen o que abrevan en la tradición nacional popular, ¿no? Entonces ahí queda una pregunta todavía vigente, ¿no? Acá en torno al sujeto político. Si hoy en día, ante el avance, ¿no? de una derecha extrema, radical, con tintes neofascistas, cómo desde el campo de las izquierdas y de los progresismos se puede pensar en el sujeto político y pensar también el Estado, qué lugar tiene ahí el Estado, ¿no? Y a mí me parece interesante varios conceptos que atraviesan el libro, que es esta idea que ya Jorge Luis había mencionado, la tercermundización, que podríamos pensarlo como cuál es el sujeto y cuáles son las estrategias que desde el sur global nos tenemos que dar para lograr un cambio y primero detener el avance de estas derechas extremas.
porque me parece precisamente que estamos en un momento muy similar a los años 70, en donde las izquierdas, todo tipo de izquierdas, están más a la defensiva que a la ofensiva, ¿no? Entonces me parece quizás interesante comparar estos dos contextos, ¿no? De los años 70 y lo que está ocurriendo hoy, ¿no? 2024. Otra cuestión importante, ¿no?, que me parece resaltar del libro es ya la última parte de la obra trata sobre algunos temas fundamentales que fueron abordados desde el marxismo, como fue, por ejemplo, lo que ha sido el sindicalismo y lo que es el sindicalismo en Ecuador, que paradójicamente en Ecuador el aumento de las organizaciones sindicales se da en los años 70 y 80 en el marco de gobiernos militares, ¿sí? En otros contextos, ¿no? En el otro contexto donde gobernaban dictaduras militares como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, justamente se dio un proceso inverso, ¿no? Fueron los años en donde el sindicalismo, las organizaciones sindicales disminuyeron porque fueron reprimidas, fueron perseguidas, fueron torturadas y asesinadas, ¿no? La clase proletaria fue desaparecida por los gobiernos militares, cuando en Ecuador se dio un proceso inverso. Es durante los años 70, en los gobiernos militares, cuando se da un aumento de las organizaciones sindicales y donde creo que, a partir de lo que cuenta en el libro, el marxismo se revitaliza. ¿Sí? Hay una revitalización del marxismo en los años 70, gracias también a estos intelectuales que recepcionan y que redefinen el marxismo aquí en Ecuador, pero que rápidamente esas ilusiones, ¿no? Esas ilusiones que había de la posibilidad del cambio y la revolución se desvanecen rápidamente, ¿no? Podríamos decir que tenemos una pequeña, un pequeño terreno, ¿no?, de una ilusión marxista, sobre todo también venía dado a partir de la Revolución Cubana, que rápidamente se desvanece, ¿no? Por eso el título, ¿no?, que hace alusión a un libro de Agustín Cueva, ¿no?, La Gran Esperanza. Vemos que esa esperanza de la posibilidad de una revolución o del cambio se desvanece rápidamente en los años 80. En esta última parte, entonces, del libro, con los textos de Sofía, de Andrés Madrid, de Melissa Moriano, llegamos, ¿no?, hasta los años 80 y 90. A mí me hizo falta, ¿no?, por eso esperamos la segunda parte del libro, me hizo falta qué pasa con los marxismos en Ecuador a partir de los años 90. Sí, sabemos que es bastante desilusionante y desilusionador lo que pasa en los años 90, ¿no?, con el avance, con la hegemonía del neoliberalismo, de un neoliberalismo, entre comillas, podríamos decir progresista, ¿no?, alrededor de este concepto del multiculturalismo, y con la emergencia del movimiento indígena, ¿no? Y ahí aparece todo el gran debate acerca de si los trabajadores, la clase trabajadora, puede seguir pensándose como un sujeto político, o si acaso no está ocupando el lugar el movimiento indígena, ¿no?, u otro tipo de movimientos sociales, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí llega la obra, y quizás algo que también nos propongo acá como una pregunta para abrir el debate es: ¿qué pasa con el feminismo? ¿Qué pasa con los feminismos? ¿Qué pasa con los marxismos feministas en Ecuador? ¿No? Sabemos que en los años 70, por ejemplo, con la obra de Silvia Federici, en los años 80, hay en América Latina una recepción del marxismo en una clave feminista, pero en este caso el libro como me insinúa algo, pero no termina quizás de abordar esa cuestión. Aborda quizás otros campos temáticos, como es la cuestión del ecologismo, ¿no? Otro gran tema que hoy en día también se está discutiendo mucho desde las izquierdas y que es necesario seguir discutiendo. Así que, para concluir, ¿no?, el libro presenta, como decía, una reconstrucción histórica de cómo ha sido recepcionado aquí en Ecuador, pensando siempre en la clave regional, ¿sí? No pensando simplemente en la secularización nacional que tiene que pensar el marxismo en Ecuador, sino también en una clave regional, y que con la idea del tercermundismo, de la tercermundización, también pensar hoy en día la potencia que tiene el marxismo como sistema de pensamiento y como praxis política en el sur global, ¿no? La posibilidad de hacer una articulación, de generar una articulación de un sujeto político en el sur global. Así que los invito a leer este libro. Yo he aprendido muchísimo. Los felicito a las autoras, a los autores por este gran aporte que han hecho, porque además es un aporte no solo para pensar en términos de praxis política, sino también es un gran aporte a las ciencias sociales,
estudios culturales, la sociología política, ¿no? Entonces es un gran aporte en distintas dimensiones. Así que los felicito, las felicito y nuevamente agradezco por la invitación a hacer el comentario. Gracias. Muchas gracias, Sole. Y a continuación, Sofía Lanchimba, ella es socióloga de la Universidad Central, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, postdoctorante en la UNAM también. Ella vive en México, está de visita por acá, por eso aprovechamos este tiempo para poder hacer el lanzamiento del libro ahora. Y bueno, les dejo con la Sofía, que supongo que va a tomar el guante de todas las preguntas y cosas que no se hicieron en el libro. Así que Sofía, tienes otro lado. Bueno, muchísimas gracias. Inicio a quienes están por acá, a las y los asistentes que a pesar de los pesares están por acá. Muchas gracias a David, que hizo toda la intermediación para que este evento fuera posible, a Tomás Quevedo y pues a Soledad y a Jorge Luis por su generosidad en la lectura de este texto y los comentarios que han tenido. Y bueno, yo quiero hablarles acá de algunas ideas. Me veo muy tentada de empezar más bien el diálogo, pero me voy a moderar y voy a seguir el guión que me había planteado. Y pues, en inicio quiero contarles cómo inició este libro, ¿no? Y yo ahí diría quizás, no sé si es que acá tenemos a estudiantes de sociología, ojalá que sí, y contarles un poco que de alguna manera este libro empezó a nacer en esas aulas. Cuando yo estudiaba sociología aquí en la Universidad Central, y pues algunos de mis profesores, entre ellos el Alejandro Moyano, nos hablaban con cierta nostalgia, con cierta melancolía de los años 60 y 70, ¿no? Y entonces esos años me quedaban ahí siempre permanentemente como un vacío sobre el cual había que investigar. Entonces esas ideas fueron emergiendo, fueron tomando forma y bueno, le dediqué mi tesis doctoral a los 60, a los 70, las izquierdas radicalizadas, ¿no? Y bueno, parte de estudiar esas trayectorias de militantes radicalizados tenía que ver con esas ideas de las cuales se estaban nutriendo, qué estaban leyendo, qué hacía, qué motivaba en ellos ese espíritu revolucionario. Y digamos aquí yo intento un poco en este primer trabajo, en la tesis, indagar un poco qué se leía en esos años por parte de estos militantes radicalizados que pensaban que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Esa era la sensación de época de los 60 y 70 y por eso el nivel de nostalgia, de melancolía en los 2000 más o menos, cuando yo estudié la licenciatura, que ya no era ese momento, ¿no? Sino que era el momento de la reforma contraliberal y que era un momento en donde se veía esto como algo lejano y yo diría ahí, en palabras de Enzo Traverso, había un duelo no procesado, ¿no? Y sí, había un duelo no procesado de parte de esos años. Y no solamente en términos políticos, sino también en términos de pensamiento, ¿no? Precisamente, probablemente por la razón por la que no haya un poco una visibilidad más clara de cuál es la producción marxista de los 80 en adelante, es también parte de eso, ¿no? Porque no había un proceso de duelo respecto a estos años. Y creo que, además, este libro un poco, digamos, una parte es esas ideas que yo un poco intentaba indagar a partir de la tesis, que se leía, y ahí estaba el marxismo permanentemente, en los 60, 70, Lenin, Marx, Engels, había que volver a las fuentes, pero yo sabía también que había otras personas que estaban justamente trabajando en sus tesis doctorales, pues, el marxismo, sabía de los trabajos de Tomás, de David, de Andrés Feynman, de Andrés Madrid, por ejemplo, que estaban ya abordando estos temas, tesis incluso algunas ya acabadas, ¿no? Y por ahí yo soy parte del grupo de trabajo que trabaja marxismo de Claxo y se nos ocurre sacar un boletín sobre el marxismo en Ecuador, pero así muy a tientas, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, a ver, invitemos y a donde caiga la invitación y que la reciba, ¿no? Y vinieron, tuvimos una grata sorpresa de que llegara
al final salieron 3 boletines, ¿no? 3 volúmenes. Un poco circularon esos boletines, yo también un poco dejé que allí se condensaran algunas ideas, y luego ya revisándolos un poco más a fondo, yo sentía que ahí había material para el libro, ¿no? Entonces, estos boletines sirvieron como base para luego trabajar un libro que se nutrió de otros capítulos. Por ejemplo, el texto de Andrés Seyman no estaba en los boletines, luego lo incorporamos, le pedimos a él que escribiera un capítulo específico para este libro. Está en el capítulo, por ejemplo, de Ricardo Melgar sobre los inicios del marxismo, que ya había él escrito hace algún tiempo, pero que, por ejemplo, no se lo conocía mucho en Ecuador y que entraba de manera perfecta en el libro. Y yo creo que un poco este libro viene, digamos, ahí en la misma idea de inicio, en un momento de pensamiento social ecuatoriano, de las ciencias sociales ecuatorianas, que intentan mirar ese pasado, ¿no? Que intentan reconstruir un poco de dónde venimos, cuáles son nuestras trayectorias, y ahí yo mencionaría algunos otros libros, por ejemplo, la Antología de Pensamiento Crítico Ecuatoriano Contemporáneo, armado por Yoconda Herrera, el libro de Philip Allman sobre la sociología ecuatoriana, el libro que mencionaba el maestro Acanda, el libro sobre Gramsci. Digamos, hay un intento de reconstruir este pensamiento social ecuatoriano, ¿no? Creo que ahí hay un interés por trabajar cuáles han sido los temas, los problemas, los autores, cuáles son las discusiones, y creo que de alguna manera es un primer trabajo para pensar también cuáles son los desafíos presentes, ¿no? Ya luego me gustaría hablar, esto agradezco mucho a Soledad, que se encargó de hablar de cómo estaba compuesto el libro, así que voy a tener tiempo para, y quizás dialogar un poco, por ejemplo, del tema de la vitalidad del marxismo, que me parece que la vitalidad del marxismo ecuatoriano, que yo creo que también tiene que ver con la vitalidad del marxismo latinoamericano, mundial, está muy, muy relacionada con la lucha política que existe en estos años. Es decir, hay una relación muy histórica con lo que está pasando con los sujetos políticos. En los años 20, a propósito de mañana, del 15 de noviembre, pues está muy ligado con todas las luchas que se dan alrededor de los años 20, y que el marxismo sirve ahí como una herramienta, como una forma de interpretación, pero también como un arma política, ¿no? Y luego también en los 60, 70, esta idea que les decía, que es una idea que en los militantes a quienes yo entrevisté era un denominador común, que todos me decían, es que en los 60, 70 la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces esa sensación revolucionaria, ese espíritu revolucionario, esas luchas, las grandes huelgas entre el 75 y el 83, esa efervescencia social, esa militancia que se dejaba la vida completamente en trabajar por la revolución, eran los años que precisamente hacen que el marxismo se agitara, ¿no? Porque hay que encontrar respuestas y, digamos, en contracorriente a ciertas posturas que a veces se tienen de hay que ir a la lucha política, a la acción directa y no pensar en las ideas, ¿no? Más bien hay una relación muy fuerte entre las dos. Esas ideas producen sujetos políticos, pero también esos sujetos políticos están produciendo esas ideas, ¿no? Entonces Cueva, Bolívar Echeverría, el Alejandro Moriano, su producción está muy ligada con estos años y con los momentos políticos, con los debates políticos, con los problemas políticos a los que había que dar algún tipo de respuesta, pero que no es exactamente, digamos, ahí pensándolo muy sociológicamente, es una respuesta además que se está dando en términos sociales, ¿no? En términos de lucha política. Eso por decir un poco el diálogo respecto al marxismo. Ahora me gustaría abordar algunos temas pendientes que están en el libro. Yo, como ahí digo, es un primer esfuerzo de intentar reconstruir una idea más o menos panorámica del marxismo en Ecuador, de los marxismos en Ecuador, que además no es un marxismo que haya estado solamente en autores, sino que es un marxismo que
de partidos políticos, es una discusión que ha sido muy vital, ¿no? Y que eso estuvo en los 20, por ejemplo, un poco de la mano de estudiantes, de las manos de los primeros militantes socialistas, comunistas al lado, acompañando la formación de estos partidos, pero todavía hay algunos pendientes por discutir, pendientes por avanzar en términos investigativos, y esto es un poco un mensaje para los autores que están por acá, para ver si se animan, para quienes tengan ahí tesis que quieran armar, tesis pendientes, y un poco recolectando algunos comentarios que ha hecho el historiador Juan Paz y Niño al libro, pues falta, por ejemplo, avanzar un poco más en la reconstrucción de los inicios del marxismo, de una discusión, digamos, una reconstrucción más en términos de historia política, historia intelectual, de los debates de estos primeros militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, cuáles eran sus preocupaciones. También me faltó un capítulo específico, había alguien designado para ese capítulo, pero no llegó, que es un texto sobre Manuel Agustín Aguirre, que fue un gran difusor del marxismo, y creo que ahí hay un trabajo pendiente por hacerse. Y lo otro, que yo la verdad no lo había pensado, son los núcleos de discusión, ¿no? Porque un poco sí el libro aborda los núcleos de discusión que suceden en la Universidad Central, los militantes un poco nucleados alrededor de la Universidad Central, pero nos quedan por fuera los núcleos de discusión de la Universidad Católica, de la Universidad de Cuenca, que entiendo que ahí tuvieron sus propios procesos y sus propios debates, ¿no? Y luego, y ahí sí creo que esa es una tarea a todos los que están aquí, son todas esas tareas pendientes que tenemos para la actualidad, ¿no? Es decir, cuáles son estos desafíos que ya un poco se han mencionado aquí, y que creo que es una tarea con la que el marxismo, los marxismos a nivel global están lidiando, ¿no? Desde la década de los 80, luego de la caída del muro de Berlín, luego de las innumerables asesinatos de Marx y del marxismo, que finalmente no acaba de morirse, vemos que es un muerto que siempre resucita. Y yo creo, y ahí a mí me gustaría retomar un poco, por ejemplo, el trabajo que hace ahora Nancy Fraser, que creo que es un trabajo bastante interesante, que ella ubica, por ejemplo, nuevas configuraciones políticas y nuevas gramáticas de conflicto a través de las cuales se puede ir trabajando, que está las luchas en torno a la naturaleza, digamos en Ecuador lo tenemos aquí muy vivo, está las luchas en torno a la reproducción social, ahí justamente hay feminismos marxistas muy interesantes discutiendo sobre esto, el tema de la desposesión y el tema del sujeto político, ¿no? Y yo justamente creo que esta, por ejemplo, Fraser avanza en un trabajo sumamente interesante, discutir estas fragmentaciones de los sujetos que existen en este momento, a pensar en cómo esas luchas feministas, ecologistas, etcétera, etcétera, pueden irse articulando en una versión más anticapitalista, digámoslo, de alguna manera, finalmente cómo el capitalismo se nutre de todas estas desposesiones, extracciones, racialización, etcétera, etcétera. No creo que ahí hay temas pendientes, no sé actualmente cómo estén trabajando los marxistas ecuatorianos. Creo que esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que hasta los 80 por lo menos es muy visible quiénes están trabajando, quiénes son los que están trabajando al respecto, pero desde los 80 en adelante sí hay un gran vacío, digamos. Yo que entrevistaba a los militantes de izquierda radicalizada, pues vemos a finales de los 80 cómo hay esas bifurcaciones, no solamente en términos de trayectorias vitales, sino esas bifurcaciones en términos intelectuales, ¿no? Como mucha gente que militaba en la izquierda radical revolucionaria en los 60-70 termina convirtiéndose a la derecha en los años 90, o como muchos incluso acaban en el alcoholismo, en las drogas, porque la revolución, que era todo,
de la Escuela de Sociología en los 80, 90, va a darse cuenta de cómo había ese desajuste total. Si en los 60, 70 se estudiaba materialismo histórico, uno llegaba no crean que tengo tantos años, me contaban que llegaban a estudiar el capital, ¿no? Llegaban a estudiar las 3 fuentes integrantes y con eso salían a militar en los barrios, en los sindicatos. Y claro, ¿no? Ese contenido curricular, porque era contenido curricular en los 60, 70, en los 90 es una cosa muy distinta. Es más, es una cosa que en realidad no tiene forma, ¿no? Porque los profesores están intentando agarrar como de varios lados, de ver algo de postestructuralismo, algo de este lado, cómo armamos ahora, si ya el racismo no está ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, los currículos, estudiar el currículo de la universidad, de la Escuela de Sociología, puede darnos una buena pista de cómo fue cambiando este mapa conceptual, este mapa de las ideas, y de cómo, bueno, digamos, entraron otras corrientes críticas, pero también cómo había ese desajuste de todavía no encontrarse, ¿no? Y yo creo que el marxismo, y parte, digamos, un poco de que salga este libro y de que salgan otros, también a nivel latinoamericano, es precisamente las luchas de los años 2000, ¿no? Todo el ciclo de luchas que un poco viene a revitalizar y viene un poco a cuestionar ese consenso de los 90 en el que nos decían que en realidad la práctica política significa consenso, ¿no? Sino que la práctica política está muy ligada con el conflicto y está muy ligada con el conflicto de lucha de clases. Tanto así que tenemos a un multimillonario como Warren Buffett diciendo, bueno, sí, existe lucha de clases, la estamos ganando nosotros, ¿no? Digamos, a ese nivel de aceptación. Digamos, por ese lado también yo creo que la revitalización del marxismo depende mucho de la lucha social. Yo no siento que en este momento estemos un poco en esa avanzada que sí sentía que está en los 60, 70, pero creo que hay problemas, y muchos problemas, a los que hay que darles respuesta, a los que son desafíos que deben ser pensados para el presente, ¿no? Porque finalmente el marxismo ha sido no solamente un sistema de ideas, de pensamiento, y en el caso ecuatoriano no solamente influenciado en la consolidación de las ciencias sociales ecuatorianas, del pensamiento social ecuatoriano, sino sobre todo también un arma política, ¿no? Y bueno, lo dejaría ahí. Muchas gracias, Sofi. Sé que en los lanzamientos no se estila eso, pero bueno, ya que estamos en confianza, si hay algún comentario, pregunta, fuese que le podemos dar paso a eso, sobre todo porque han quedado cosas planteadas de ahí para la discusión, ¿no? Miguel, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Sofía y a todo el equipo que participó en la elaboración de este libro. Yo lamentablemente no he tenido aún el tiempo para leerlo como Dios manda. Le he pegado una ojeada por encima, parece realmente muy bueno y también es lindo que esté circulando libremente por las redes de Claxo, hay que aprovecharlo. A mí, lo que dijiste tú, una de las cosas que dijiste, me la ganaste, casi que estabas contestando por anticipado la pregunta, pero me gustaría profundizar en un tema. Si bien es cierto, como los autores marxistas más conocidos se enseñan en nuestra facultad, se discuten en seminarios, se escriben libros, como el caso de Bolívar y de Agustín, a quien por supuesto se respeta mucho por sus aportes, no deja de ser paradójico porque son marxistas que, digamos, si bien estaban conectados con los problemas políticos de su tiempo, eran marxistas sin partido, digamos, y eran marxistas sin partido y exiliados en México. El grueso de su obra lo hicieron allá. Digamos, su militancia era una militancia desde el campo de las ideas, muy grande, muy importante, en torno al núcleo de los cuadernos políticos en el que participaban ellos, junto con Marini, etc. Pero ese comentario que te hizo Juan Paz y Niño sobre el tema de Manuel Agustín Aguirre a mí me dejó
timbrando, porque finalmente creo que él es uno de los grandes marxistas que no solo era un hombre de partido, era un hombre de ideas también, y que además pues él se quedó acá, tuvo la oportunidad de quedarse y hizo política desde acá, desde la universidad, desde fuera, desde su partido. En fin, a mí me gustaría si nos pudieras decir 2 o 3 cosas que a ti te parezcan centrales de los aportes de Manuel Agustín Aguirre, no tanto como político, sino como marxista, como pensador marxista, porque siento, es una percepción, de que su figura está bastante olvidada, incluso acá en nuestras propias aulas, aunque yo sé que Tomás sí nos manda. Gracias, Miguel. Henry, por favor. Sí, después de las exposiciones de los y las compañeras tengo enormes ganas de leer el libro, porque tampoco lo había visto, pero aprovechando que están aquí los autores, por favor hagan un spoiler. Me gustó, quisiera asociar lo que dijo Jorge Luis y lo que dijo Stossel, ¿no? Me llamó mucho esta idea de que históricamente los marxismos o los militantes de izquierda siempre denostaron a lo que se llama nacionalpopulismo. En los años 20 detestaban a Perón, detestaban a Cárdenas y de hecho escribieron en contra. Odiaban mucho que ellos no convocaran a grandes movilizaciones populares mientras que Cárdenas y Perón eran masivos, ¿no? Y esto viene porque a mí siempre me llamó la atención, no logré entender nunca, es que cómo la izquierda ecuatoriana que se consideraba marxista nunca apoyó, por ejemplo, al gobierno de Rodríguez Lara, por ejemplo, ¿no? En general, salvo a partir del año 75, cuando se produce el golpe de Estado contra Rodríguez Lara, y la derecha parece tomar la iniciativa, es que las organizaciones campesinas, FENOC, la FEI, y luego ya posteriormente el FUT, se deciden como a hacer un apoyo tímido para Rodríguez Lara. Pero ya después del golpe de Estado, cuando asume el triunvirato, ya casi se disuelve la versión nacionalista de los militares, ¿no? Entonces, ya que veo que están aquí los autores, no sé si pueden, digamos, profundizar, tratar de explicar esta tensión que ya tú lo mencionabas sobre de cómo los gobiernos, desde el marxismo, se miraban con cierto desdén a los gobiernos nacional populares porque lo hizo tras la revolución. Y si haces el salto, también podríamos hablar de los últimos años. Eso así. Muchas gracias, Henry. ¿Tenemos alguien más que se anime a preguntar, comentar? ¿Les parece si vamos a no sé qué te extraña, Henry, porque los comunistas a ver, no todos los que han estado en los partidos comunistas han sido muy marxistas. Hay muchos tipos de marxismo. Ni todos los que han sido marxistas revolucionarios han estado en los partidos comunistas. Y casi que es una tradición en los partidos comunistas de América Latina que no fueron capaces de interpretar los procesos políticos y los movimientos populares, etcétera, etcétera. La figura más paradigmática es el que fue secretario general del Partido Comunista de Argentina, Codovilla, ¿no? O Codovilla, no sé cómo lo dirán, que lo dicen Codovilla. Y el boliviano, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ir por partes. Los podemos mencionar a casi todos. Si hablo del Partido Comunista Cubano, me quitan la ciudadanía. No es para qué. Este señor Codovilla fue capaz de aliarse con los norteamericanos contra el Perú y decirle a Perón fascista. Entonces ahí no hay mucho de qué sorprenderse y de que lamentablemente muchas veces el marxismo más vivo, más revolucionario, no se hizo dentro de los partidos comunistas. Porque eran partidos comunistas que estaban muy subordinados, sería la expresión, a las líneas que les trazaba el Partido Comunista Soviético. Entonces ahí la otra cosa, nadie le llamó a Cárdenas populista en los años 30 y 40 y nadie le llamó a Perón populista. Eso de populismo vino después, porque la sociología norteamericana lo puso encima de la mesa para otras cosas además. Pero bueno, hay un proceso de mimetización y cogieron ese concepto que tiene una historia, como decía Soledad, muy compleja, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esas lecturas del marxismo
Pero tiene que ver con algo que dijo Miguelito. Tal vez Miguelito es cariño. No tiene nada que ver. Ya mis compañeros. Por tu estatura intelectual es Miguelón. No necesariamente un intelectual porque esté en un partido no es un intelectual de partido o no está haciendo política. Ahí en eso me muevo mucho, ¿no? Me gustaría discutir un poco esas cosas, de hasta dónde era más revolucionario alguien que no encontró un espacio adecuado en Ecuador en esa época, por las características que tenía Ecuador en esa época, y se fue a México, donde había receptividad, donde había posibilidad de empleo, porque hay que comer, ¿verdad? Hay que comprarse los frijoles. Y había otro espacio político y había otro ambiente intelectual mucho más progresista en esa época que el que había en otros muchos países. Y lo que está haciendo es política, en mi modesta opinión. Yo sé que estoy de acuerdo contigo y tú conmigo, es simplemente una cuestión de términos. ¿Hasta dónde son más políticos y más revolucionarios que otros que militaban en partidos comunistas, como esto que te estoy diciendo, y tenían una visión, y tienen, porque ese problema lo tenemos todavía aquí, ¿no? Y tienen una visión tan desfigurada de todo, que de la misma manera que Codo Villa era capaz de aliarse con Pruitt Brother, se llamaba ¿no? Ajá, contra el Perón, pues son capaces de aliarse con cada uno en contra de cada otro. Y voy a decir nombre para que nadie me empiece a echar espuma por la boca. ¿Ya? Entonces simplemente era eso lo que quería decir. Y una cosita pequeñita también, a ver si la puedo decir en 2 minutos, yo sé que no, pero bueno. El tema de la clase trabajadora. Y ahí hay un tema muy complejo. Yo no sé quién ha dicho que los únicos que trabajan son los proletarios. Porque los burgueses trabajan. Este señor Elon Musk, que es un desorbitado cosa de su vida, trabaja 80 horas a la semana. Bien, ok, es un caso psiquiátrico. Cuando Marx, en alemán, no me voy a meter en esa disquisición para no lucir pegado. En esencia, de lo que Marx está hablando es del proletario. ¿Proletario qué cosa es? El que lo único que tiene para darle al Estado es su prole. Y ahí viene la palabra proletario. Entonces Marx lo que dijo fue, mira, aquí hay una masa humana, y él utiliza un concepto en los Grundrisse, dice, que está totalmente desprovisto de todo nexo, estable y permanente con los medios de producción. Que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y la tiene que vivir. Y yo cuando lo leo digo, yo soy proletario. Proletario puede ser que te estamos hinchando de grasa en una fábrica, proletario soy yo. Yo tengo una fuerza de trabajo intelectual muy desvalorizada además, ¿no? Por la cosa que trato de vender, que alguien la quiere comprar, pero está claro, ¿verdad? Entonces, de lo que Marx está hablando es de eso. No sé si usted escribe libretos para la televisión. Mira que bueno, usted lo único que puede hacer es ser plomero, y ustedes son proletarios. Y es ahí donde está la clave de algo, para no quedarnos entonces la clase obrera fabril. Claro, Marx hablaba de la clase obrera fabril porque estaba escribiendo en aquella época, ¿no? Y ese era el referente más directo de lo que pudiera ser esa masa desprovista y despojada de todo vínculo directo y permanente con los medios de producción. Bueno, yo algo breve respecto al comentario que hacía gente, ¿no? Sobre la relación entre los populismos y los marxismos, que como dice Akanda, no sorprende, no sorprende en los años 70 ese alejamiento intelectual y político entre las dos tradiciones, precisamente por la concepción que tenían del sujeto y de las estrategias políticas, ¿no? Los populismos nunca fueron anticapitalistas, nunca se plantearon de esa forma, ¿no? De hecho, plantearon un pacto social interclasista, ¿no? Entre la burguesía nacional y el proletariado. Pero bueno, acá en América Latina, que eso también ha trabajado muy bien Agustín Cueva, nunca se terminó de conformar una burguesía nacional, ¿no? Sino que fueron burguesías que siempre se articularon al capital internacional transnacional. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones que por eso nos sorprende, ¿no? La distancia de los populismos realmente existentes con los marxismos. Al mismo tiempo, si pensamos al día de hoy lo que está sucediendo, ¿no? Hoy en día
las derechas radicales dan por muerto al marxismo, dan por muerto a los populismos, pero al mismo tiempo reviven a ambos cuando les conviene. No, esto es, nuestro enemigo es el marxismo cultural, nuestro enemigo son los populistas. ¿No? Hace unos años hablaba mucho del populismo como el antagonista, hoy en día es el comunismo o el marxismo. ¿No? De hecho, Bolsonaro cuando gana en Brasil gana en una campaña electoral donde el eje fundamental es contra el comunismo, ¿no? El comunismo que supuestamente portaba y representaba Lula, ¿no? Algo medio ridículo, pero gana en ese contexto, ¿no? Entonces, eso nos indica que algún parecido de familia entre los marxismos, ¿no? En términos políticos y lo nacional popular hay. El problema es que todavía no se encuentra ese puente. ¿Sí? Todavía en términos políticos, como proyectos políticos, no encontramos ese puente entre lo nacional, podríamos decir lo plurinacional popular y los marxismos, ¿no? Y me parece que esto es producto de las transformaciones del capitalismo, ¿no? Así como decía Marx, que el capitalismo entraba en crisis cíclicas. Bueno, el capitalismo entra en esas crisis y sabe también cómo recuperarse de esas crisis, como lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? Y las transformaciones del capitalismo hacen que la clase proletaria, que como dice Kanda, no es simplemente el trabajador industrial, no es un trabajador industrial, son todos los que venden su fuerza de trabajo, están cada vez más fragmentados. El campo popular está cada vez más fragmentado como producto de ese capitalismo que ha sabido reconfigurarse en un capitalismo financiero de plataformas, ¿no? Donde hacen desvanecer la idea del patrón, del empresario, no se sabe quién es el dueño de Uber, quién es el capitalista de Uber, por ejemplo. Bueno, eso queda todo desvanecido. Entonces, me parece que hoy en día estamos en un momento en donde justamente es necesario revitalizar los marxismos, pensarlos no solo a nivel de Ecuador, nacional, sino pensarlos en el marco del sur global, ¿no? Esa capacidad de articular con los diferentes, como decía Enrique Dussel, ¿no? Articular con las diferentes víctimas del sistema, ¿no? Las víctimas del sistema no es solamente el trabajador formal, ¿no? Que hoy en día, incluso en América Latina, es cada vez menos, ¿no? Tenemos en América Latina un 70% de trabajadores informales, no registrados, que no están insertos en ningún sistema de protección y que cada vez tienen menos asegurados sus derechos, ¿no? Entonces me parece que es un momento muy oportuno para pensar política, intelectualmente, cómo tener esos puentes entre estas dos tradiciones que son históricas en América Latina. Bueno, creo que yo también, digamos, siempre me llega este interrogante sobre lo nacional popular, ¿no? Y creo que justo en Ecuador es como esta falta de revolución que impide pensar en una cosa como lo nacional popular o procesos más políticos mucho más amplios que hayan calado de alguna manera y que exista esto en términos políticos, ¿no? Y creo que ese sigue de alguna manera siendo una especie de deuda por ahí. Respecto a Manuel Agustín Aguirre, pues la verdad no soy experta en el autor, la verdad lo he topado muy poco, y yo creo que su principal aporte es del socialismo revolucionario para esos años, ¿no? Pensar el socialismo revolucionario para esos años en términos de militancia muy, digamos, en términos de partidos políticos de la época, en términos de la militancia radicalizada de esos años, yo creo que, digamos, los militantes de esos años hay que regresar a las fuentes, pero justamente uno de estos incitadores, pues es Manuel Agustín Aguirre, no lo es, de hecho, nuestros autores más citados acá, Bolívar Echeverría, Cueva, de hecho, Cueva en algún documento dice, el debate más importante de esos años está en los partidos, no está en los intelectuales, ¿no? Y yo creo que justamente el aporte de Manuel Agustín Aguirre a ese debate es el interesante en esos años, ¿no? Ya bueno, luego todo el tema de la reforma educativa y todo lo demás, creo que eso es un tema central y que ahí también hay una cierta idea de lo nacional popular, creería yo, que todavía tocará, creo que, indagar. Y eso. Solo quiero hacer un comentario breve por la pregunta esta del populismo y el marxismo, porque recomendación, ese comentario.
Hay que leer al Cueva de los últimos textos de la problemática latinoamericana, en las democracias restringidas y en América Latina en el inicio de los 90, que hace una revalorización bajo el concepto clave de, o sea, cuando me peleaba con la teoría de la dependencia y con el populismo, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Ahora que estamos recibiendo la arremetida a la derecha, el populismo es radical respecto a lo que está viniendo del lado neoliberal, y ese es el argumento, y la teoría de la dependencia igual, estábamos del mismo lado. Y creo que si esta noción de marxismo relacional sirve para algo, es para entender que el marxismo es eso, sobre todo lectura del estado concreto de las relaciones sociales para tomar posición, análisis y posición política. Pero bueno, no voy a romper más la neutralidad, les agradezco enormemente por haber venido. Muchas gracias, colegas, por estar en la mesa. No, tranquilo, no voy a la despedida la hace el señor editor como corresponde, en el terminado. No voy a hablar nada más, sino simplemente agradecer al equipo de comunicación que nos acompaña en los pequeños y grandes eventos. Así que gracias a Luis y su equipo por acompañarnos. El día de mañana, desde la carrera de Sociología y el Observatorio del Trabajo y Pensamiento Crítico, tenemos programado el lanzamiento, tenemos un programa desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, con 3 elementos concretos, que es un pequeño diálogo sobre el libro Baldomera, con el segundo semestre de lectoescritura y el doctor Patricio Pirca. Segundo, un conversatorio teórico-metodológico sobre abordar el archivo desde la conciencia de clase, con la historiadora Natasha Sandoval y el sociólogo Santiago Lincango. Y por último vamos a presentar una nueva colección del Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico a partir del 15 de noviembre, que es básicamente una especie de relectura de las cosas sobre el agua o su importancia contemporánea, acompañado de un texto de Osvaldo Albornoz y de un documento histórico de la Sociedad de Cacahuelos con más briones. Y además, en premio a su constancia y a su compañía, el Ricardo les va a facilitar uno de sus números que se va a lanzar mañana con el compromiso de que vengan. Eso nomás, les agradecemos a todos, a todas, y nos esperamos en el